En esta presentación hablaremos acerca de la música y música folclórica de la época colonial del siglo XVII en Guatemala. Guatemala es un país que posee diversas riquezas culturales. Gracias al aporte de grandes artistas, podemos apreciar parte de ello en su música. Durante este siglo, la danza y la música fueron parte fundamental. Ambas formas tuvieron mayor énfasis en el lado del cristianismo, dándose así en las iglesias de las ciudades, mayormente en las catedrales. Estos eran los centros de mayor actividad litúrgica, y en este caso, lo musical. De igual forma, surgieron cambios en los cantos eclesiásticos, conocidos como villancicos, que fueron adaptados a los maitines, que eran composiciones con estilos barrocos, casi todas escritas en castellano, algunas otras en dialectos pseudoafricanos, gallego, italiano, incluso el francés. Entre los compositores más destacados de esta época podemos encontrar a Manuel José de Quirós, Rafael Antonio Castellanos y por supuesto Tomás Pascual. Una de las características de este tiempo era la interpretación coral, ya que la mayor parte de composiciones eran creadas para ser entonadas a diferentes voces. Las interpretaciones más destacadas son los villancicos, presentaciones corales, canciones breves en idioma quiché. Los villancicos, en términos generales, designan una forma de poesía popular española, que consiste en un refrán o estribillo y varias estrofas o coplas. Fueron parte importante durante este tiempo, ya que fueron un instrumento para llamar la atención de las personas. Hacia el año 1726 fueron incluidas canciones breves en un vocabulario quiché, manuscrito hoy propiedad de la Universidad de Prince. De igual forma fueron creadas por el ya mencionado Tomás Pascual canciones sencillas escritas en castellano. Entre estas composiciones podemos encontrar Hoy de Pedro cantemos, Sube triunfante señora, Los desagravios te explican, o Las señales del valle, Lindo convite, Resuelto en lenguas de fuego. Cada una de las presentaciones estaban acompañadas de instrumentos musicales combinados, entre los cuales se podían apreciar el arpa, la guitarra, el violín y la tortuga, entre otros muchos. De igual manera es importante mencionar a compositores brillantes que trabajaron en las cabeceras de doctrinas del interior. Entre ellos podríamos mencionar a Pedro Manuel Rojas, Manuel Dávila, José Mariano Campos y Nicolás Mayén. Entre los compositores destacados de este siglo también hacemos mención a Juan de Urrede, Pedro Antonio Rojas, Pedro Nolasco Estrada, José Torres, Antonio Líteres con su obra Los Lamentos. También es importante mencionar nuevamente al compositor Tomás Pascual, por unas características muy particulares. Músico, maestro de la capilla de San Juan Ixcoy, Huehuetenango. Se le considera el primer músico indígena de quien existen composiciones originales. Varios de esos cantos tienen letras en lenguas propias de esta región, tales como el jacalteco, chul o cobal en sus versiones antiguas, así como el náhuatl. Por primera vez en la historia, se componían villancicos con letras en idiomas autóctonos americanos. Sus composiciones reflejan la influencia del villancico español del siglo XV. Algunas de sus obras son Victoria, Victoria, Hoy en día de placer, Virgen de Chancla y Sin tanta gloria se da. Pascual compuso muchos villancicos con alfabeto latino y fonética indígena, así como algunas piezas instrumentales. Varios investigadores musicales han recuperado obras de este gran compositor. Otro compositor emblemático de este tiempo es José Manuel de Quirós. Nació en Santiago de Guatemala, hoy en día Antigua Guatemala.
fue nombrado maestro de capilla de la Catedral de Santiago de Guatemala. En 1738, ejerciendo ese puesto hasta su fallecimiento en 1765, se convirtió en el primer compositor del Nuevo Mundo en obtener una reseña pública. De los grandes logros de Quirós fue la educación y formación de su sobrino Rafael Antonio Castellanos. Quirós produjo una serie de villancicos, cantadas, tonadas y obras sacras con características del barroco español para fiestas mayores del año católico. Entre sus obras más conocidas que están Cantando y Jilgueros, Cándido Cisnes, Jesús, Jesús y lo que subes, qué bien, ay Jesús, entre otras. Seguidamente, hacer una alusión a Rafael Antonio Castellano, compositor guatemalteco, que nació en la ciudad de Guatemala, hijo de Antonio Castellanos y Marcela de Quirós. Su educación musical estuvo a cargo de su tío Manuel de Quirós, quien era el maestro de capilla de la catedral. Después de la muerte de Manuel de Quirós, fue nombrado maestro de capilla por el cabildo eclesiástico. Entre sus obligaciones era dirigir la música en las vísperas, maitines y misas por el resto del año, además de enseñar a los niños del coro, componer la música que fuera requerida. Entre sus composiciones destacadas están adalines, bisaotras, serafines, alados, los aires con silbos, entre otras. Entre otros compositores destacados están Pedro Antonio Rojas, Marco de Navas, con sus obras sobresalientes con tantas luces, La Patorrilla Bella, entre otras.